También en esta primera temporada de ¿Qué pasó con lo que pasó? Examinamos a fondo uno de los casos más violentos de la región en los últimos años. Nuestro primer programa en este canal con el que inauguramos ¿Qué pasó con lo que pasó? Fue sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022. Ocurrió en unas playas cercanas a Cartagena, en Colombia, mientras él y su esposa disfrutaban de su luna de miel y daban a conocer que serían padres. Este caso mostró claramente cómo funciona el crimen organizado de manera transnacional y cómo para las mafias ya no hay fronteras. Pecci era fiscal especializado contra el crimen organizado de Paraguay y tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de ese país. Y a pesar de que los involucrados en el homicidio ya están tras las rejas, todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual. Aún se desconoce quién fue la persona que dio la orden de asesinar al fiscal Pecci. En diciembre de 2023, esto fue lo que nos contaron la madre del fiscal Pecci, María Albertini, el abogado de la familia, Francisco Bernate, y el fiscal paraguayo. Nos acompaña ahora desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, la señora madre del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, así que le vamos a dar la bienvenida a la señora María Celsa Albertini. Gracias, señora Albertini, por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Cuénteme cómo podría resumir usted este último año en su vida y en la de su familia. Y bueno, qué decirte, fue un año muy triste, ¿verdad? Tratando de acostumbrarnos a la nueva situación. Por suerte yo trabajo, me distraigo mucho con eso. En fin, ¿verdad? Esto lleva su tiempo, obviamente. El dolor nunca va a terminar, pero uno se va acostumbrando de a poco. Me imagino que la llegada de su nieto llenó en parte ese vacío inmenso que ha dejado este crimen contra su hijo. Sí, realmente, y gracias a Dios, se vino un nene, le parece bastante, no hasta donde yo quisiera, pero sí, le parece. Es un chico muy vivo, muy sanito, por suerte. Y bueno, ahí va creciendo, espectacular. Es una pena que su padre no lo pueda disfrutar. Desde luego, desde luego. ¿Y se sienten ustedes seguros en Paraguay? ¿Tienen algún temor por su vida? ¿Han recibido amenazas? La verdad que yo no, yo sí me siento segura. Y no sé, voy a repetir las palabras que Marcelo siempre decía, porque su papá siempre le decía, estás en un lugar muy complicado, muy conflictivo, muy peligroso, Marcelo, pedí que te trasladen a otra sección, a otra parte de la fiscalía. Y él le decía, papá, no te preocupes, número uno, no tengo hijos, si tiene que pasar, que pase, porque Dios querrá. Y segundo, el que mal anda, mal acaba. Yo no estoy metido en nada, en nada fuera de su lugar. Yo hago mi trabajo como se debe. No recibo coimas, no pido coimas, hago prevalecer la justicia. Así que yo creo que mi trabajo está bien, es impecable y no tengo por qué temer. Y yo siempre decía, Patricia, ¿verdad? Nunca se lo conté a nadie, pero yo de repente decía, Dios mío, a este algún día le van a meter un tiro, decía, entre mí. Yo pensando, nunca lo dije a él, ni nunca le dije a nadie, ¿verdad? Pero siempre me venía a la mente, a este le van a meter un tiro alguna vez. Y dicho y hecho, ¿verdad? Pasó lo que yo pensaba. Una terrible premonición. ¿Y alguna vez su hijo manifestó que se sentía amenazado, que tenía miedo, a pesar de que decía que estaba haciendo su trabajo? ¿Alguna vez se sintió vulnerable? No, vos sabés que él era muy, no introvertido, muy callado. Él hablaba y decía las palabras exactas. Él te decía, no, mañana no voy a estar, a la vuelta cuando regrese te voy a llamar, ¿verdad? ¿Y dónde te vas, Marcelo? A la vuelta te llamo cuando vuelva. Él era hermético en cuanto a eso, ¿verdad? Era muy puntilloso, muy cuidadoso de todo, muy cuidadoso, muy ordenado, muy ordenado. El rol fiscal es un tanto injusto y desagradable en los primeros tiempos. Aunque el fiscal Pecci decía no tener miedo,
Las señales de peligro llegaron incluso el mismo día de su boda. Su casamiento fue muy austero, pero hay algo que dicen que ese día, cuando terminó la ceremonia y el coche le estaba esperando, el coche que le llevaba al sitio donde se iba a hacer la fiestita, iba rumbo al hotel donde iba a hacer la fiesta y se les apareció un coche, se les interpuso un coche. Dicen que, ¿verdad? Se les interpuso un coche, medio que ellos tuvieron que desviar, y él le dio la orden al conductor, vaya, dé la vuelta, 2 vueltas a la manzana, qué sé yo. Pero cuando yo le pregunté a Claudia, ¿es cierto esto, Claudia? Mira, Marcelo no me dijo nada, yo no noté nada, y sí hicimos una vuelta para no llegar tan temprano al lugar, esperando que la gente, los invitados lleguen primeramente al hotel y luego nosotros. Pero si pasó eso, él fue muy cauto y no le hizo ver eso a Claudia para no darle temor, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, 8 meses antes de su matrimonio se produjo otro incidente. Él vivía al lado de un complejo deportivo. De repente escucha un ruido y sale él a la puerta de la casa, hacia la calle, ¿verdad? Y abre la puerta, da un paso y mira a la izquierda y viene un coche encima de la vereda a toda velocidad y trum, le pasa. Pero él tuvo tiempo de tirarse, ¿verdad? Y se salvó, porque el coche le iba a pasar encima. Pero tampoco, no, te digo, ni hizo investigar ni nada. Tomó como que era una cosa fortuita, ¿verdad? ¿Y desde Cartagena le hizo alguna llamada? Sí, muchísimo. Nos mandaban fotos, me llamaba y me preguntaba. Vos sabés que, Patricia, me llama él 2 días antes de la fecha de su retorno, era el 10 de mayo, el día que le mataron, que le asesinaron. Y el 9 por ahí me llama él y me dice, mamá, acá desde el hotel me ofrecieron llevarme al aeropuerto 1 hora y media o 2 horas antes de la salida del vuelo. Entre paréntesis, yo tengo una agencia de viaje y fui yo la que le organicé su viaje de luna de miel. Y fui yo la que le dije que se vaya ahí. A Cartagena. Verás que me siento más o menos responsable, ¿verdad? De todo esto. Entonces yo le dije, Marcelo, no, nada que ver. No, vos ya tenés todo organizado, planeado. ¿Por qué vas a cambiar? No, te vas a la hora que te tienen que buscar, a la hora que está determinado y punto. Bueno, listo, listo, listo. Es así que cuando le metieron el tiro, ellos ya se levantaron, se estaban sacudiendo como para irse a la habitación, a cambiarse y esperar el móvil que le iba a llevar al aeropuerto. Escuché, o no sé cómo fue que me enteré, que uno de los sicarios había dicho que traían consigo, tenían la pistola y tenían una bomba también, tenían una bomba, por si fallase el tiro, ¿verdad? De hecho, Claudia tuvo una suerte tremenda porque el tiro se podía haber desviado, ella estaba ahí al lado, no le pasó nada a Claudia, no le llegó la hora. Y yo también pienso que si de por ahí, por H o motivo, ellos se iban, no le alcanzaban, qué sé yo, esto iba a suceder después a la salida del hotel. Le iban a emboscar en el auto que le llevaban al aeropuerto, iban a hacer volar el auto con el chofer, con Claudia, con él y con todo el mundo. Pues, señora Albertini, gracias por compartir este tiempo con nosotros, por compartir este relato doloroso para usted, para su país, para el mío, para Colombia, en fin, una noticia que realmente nos conmovió a tantos en América Latina. Ahora quiero sumar al programa al abogado Francisco Bernate, quien representa a la familia Pecci. Abogado Francisco Bernate, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Y bueno, queremos comenzar preguntándole, para entender este caso, ¿quién era Marcelo Pecci? El fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini era un fiscal antimafia. Se dedicaba a desmontar organizaciones dedicadas al narcotráfico
en Paraguay y que tenían conexiones con otras organizaciones criminales también dedicadas al narcotráfico en otros países. Es el fiscal más importante en la lucha contra el narcotráfico en nuestro continente. ¿Pero había algún caso específico que estaba levantando ampollas y que seguramente originó que fuera blanco de supuestamente la mafia? Pero es tal la magnitud de las investigaciones que tenía Marcelo Picci que es muy difícil decirte, mira, esta era muy delicada o estaba próxima a tomar estas decisiones, porque realmente no tenía procesos sencillos ni enemigos menores. Él estaba muy metido en todo el tema de narcotráfico y por eso, pues las hipótesis sobre quién pueda estar detrás de su muerte, pues son muchísimas. ¿Cómo ha avanzado la investigación después de su lamentable asesinato? ¿Cuántas personas hay arrestadas? ¿Qué se sabe para determinar quiénes fueron los autores intelectuales y los demás que participaron en este crimen? Ya lo has dicho tú, este es un asunto muy doloroso. Tal vez las personas hoy no lo recuerden, pero cuando él muere, estando de luna de miel, recién casado, se entera de que va a ser padre por primera vez, queda su esposa, que es una mujer muy exitosa en los medios de comunicación en Paraguay, sola, con un cadáver, 3 horas en un país lejano, un suceso muy doloroso. Colombia obviamente se resiente, se duele de que esto haya ocurrido en nuestro país. Y la única forma en que de alguna manera podemos reivindicarnos, pues es con una investigación certera. El fiscal Francisco Roberto Barbosa Delgado, apenas unos días antes, había estado en Paraguay creando la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que él preside. Y preciso ocurre esto. Destinó a un equipo humano de primer nivel liderado por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. En cuestión de muy poco tiempo, en cuestión de días, se presentan las primeras capturas que obedecen a las personas que se habían alojado en el hotel y a la persona que disparó el arma. Son las primeras capturas que son capturas tan contundentes que incluso las personas se declaran culpables y terminan condenados hoy a 23 años de prisión. 4 personas. Después, esa investigación los lleva a Francisco Luis Correa Galeano. Francisco Luis Correa Galeano es la persona que recluta, que contrata esos sicarios. Una vez es capturado, amenaza en una audiencia, amenaza a los abogados, a los fiscales, a los jueces, se muestra desafiante y posteriormente comienza un proceso de colaboración muy efectivo. Francisco Luis Correa Galeano no ha sido sentenciado porque ha sido el delator, ha sido el ventilador, ha sido la forma en que la investigación llegó a los 2 hermanos, Ramón Emilio y Andrés Felipe Correa Hoyos, confesos, financiadores del crimen, hoy condenados a 25 años de prisión, y la señora Margaret Chacón, quien sería supuestamente la persona que facilitó un vehículo de su propiedad para que se transportaran armas y sicarios y que adicionalmente habría estado pendiente de esta situación. Hoy está detenida y enfrenta un juicio en Colombia que podría arrojar una pena de prisión que superaría los 50 años. En una declaración posterior a esta grabación, Francisco Luis Correa Galeano señaló al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al narcotraficante Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, como los ideólogos del crimen. Cartes ha negado la acusación y se puso a disposición de la Fiscalía Paraguaya, que abrió una causa penal para determinar la veracidad de este testimonio. También se capturó a un señor de apellido Salinas, quien era el conductor del jet ski y que se encontraba en Venezuela. Recibió su pago y se fue de una vez a Venezuela. Allí es capturado y está siendo procesado. En total, 9 personas en prisión, 8 de ellas confesas. Solo nos faltaría la señora Chacón, quien no ha confesado su participación en el crimen. Se defiende, es perfectamente válido. Y Colombia en menos de un año esclareció este suceso y es un trabajo digno de destacar de parte de la Fiscalía General de la Nación. Abogado, si me puede recordar, ¿qué papel le atribuyen a la señora Chacón en el crimen? Los fiscales colombianos. Margaret Lisset Chacón Zúñiga, ciudadana colombiana, capturada en El Salvador con su hijo. Ella es deportada a Colombia. La sindicación es muy concreta. Ella es la dueña, es la propietaria de un vehículo en el que se transportaron sicarios y armas. Ese es un hecho. Lo que sucede es que ella habría estado vinculada
digamos, en una relación, en un matrimonio con el señor Andrés Felipe Pérez Hoyos. Pero el hecho es que el vehículo transportó sicarios y armas. Pero por otra parte nos cuenta la fiscalía, y es algo que tendrá que probar, que ella habría participado de una reunión que habría ocurrido en la ciudad de Cartagena entre el 8 y el 9 de mayo del 2010, entre el señor Francisco Luis Correa Galeano, recuerdo, el reclutador de los sicarios, ella y los hermanos Pérez Hoyos, donde ella les habría dicho, supuestamente, que el plan vacacional de Marcelo Daniel Pecci Albertini, que arriba a Colombia el 2 de mayo, estaba por vencerse, porque esos planes turísticos tienen una vigencia de 8 días. Luego ella les habría dicho, hay que matarlo ya mismo, porque se nos va a ir. Entonces, ella habría tenido un rol determinante, no solamente en el hecho de haber facilitado su vehículo para transportar esto, sino también en el hecho de haber estado pendiente de que el resultado se produjera. Por eso la justicia colombiana la tiene como autora de porte ilegal de armas y homicidio agravado. Y si fuere condenada, pues le podría esperar una condena sobre los 50 años de cárcel. Lo que es claro es que a Marcelo Pecci no lo mataron en un atraco, en una vindicta, en una pelea. Lo mataron por su trabajo, por sus investigaciones. Regresándonos al caso de Marcet, tengo entendido que recientemente evadió o se fugó de Bolivia, donde fue localizado, y antes también se había fugado de Dubái, en donde las autoridades uruguayas le proporcionaron un pasaporte, lo que hace pensar que podría tener apoyos internacionales a alto nivel. ¿Usted qué opina de esto? Puede ser, es una de las hipótesis que no hay que descartar. En efecto, supimos que se evadió en Bolivia y después aparece haciendo un video diciendo cosas. De hecho, niega su autoría, su responsabilidad en ese mismo video. Son hipótesis, todas las cuales se manejan con la mayor rigurosidad, con el mayor sigilo. Nosotros, como víctimas, lo que hemos hecho es apoyar el trabajo del fiscal Burgos. ¿Y cuál es la hipótesis de ustedes y de sus colegas en Paraguay? Nuestra hipótesis es que definitivamente esto tiene que ver con el trabajo de Marcelo. Puntualmente, en qué caso o en qué asunto, no lo sabemos. Puede ser muy amplio. Marcelo tenía muchos asuntos, pero todos muy delicados. Entonces, pues confiamos en la autoridad paraguaya, confiamos en los movimientos de dinero. También estamos hablando de 1.200 millones de pesos que se pagaron por este crimen. Para los que no están en Colombia, estamos hablando de $300.000 en efectivo. Dinero que se puede rastrear. Ahora viene la parte más difícil, pero si nos articulamos y si Colombia y Paraguay logran trabajar juntos y compartir información, vamos a cerrar este caso, no tengo duda. Gracias, abogado Bernatio, por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Es un gran honor. Felicitaciones por su trabajo y para mí es un gran honor haber estado acá con usted. Muchísimas gracias. Y ahora nos acompaña desde Asunción el fiscal Manuel Doldán. Él es el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público Paraguayo, quien además tiene a su cargo la investigación del asesinato de su colega Marcelo Pecci. Y el fiscal, especialmente para esta entrevista, nos ha pedido, por razones de seguridad frente a este caso, ocultar su rostro, una solicitud que por supuesto vamos a honrar. Así que le doy la bienvenida, fiscal Doldán. Gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, en primer lugar, un placer, Patricia, poder compartir este momento virtual contigo. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo describiría usted no solamente al fiscal, sino a su trabajo? Bueno, Marcelo era una persona muy particular, como muy pocas existen incluso ahora mismo. Era una persona muy comprometida, muy profesional, muy responsable. Era a su vez un amigo que no permitía espacios de error. Era una persona que le costaba mucho confiar en la gente. Era una persona, como te decía, Patricia, muy carismática, un profesional destacado. Él reunía todas las cualidades técnicas y humanas para el cargo que tenía, y realmente una persona de muchos valores y de mucho bien. ¿Y se sabe quién o quiénes son los principales sospechosos de ordenar su asesinato? Nosotros hicimos una suerte de reacción en cadena
inversa, en donde primero, lógicamente, pudimos dar con los autores materiales de este crimen, con quienes ejecutaron el homicidio de Marcelo, que ya es de conocimiento público, están casi todos ellos condenados. Nosotros lastimosamente no hemos llegado todavía a la cadena de responsabilidad con respecto a la decisión del crimen de Marcelo, a los que mal llamados son autores intelectuales de este crimen, porque nos quedamos en un eslabón particularmente vinculado a la participación procesal, participación criminal de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que están también detenidos en Colombia, condenados en Colombia, pero con una asunción de responsabilidad criminal sin otorgar ningún tipo de información. Tenemos muchísimas sospechas, Patricia, pero como nos desenvolvemos en un contexto jurídico, no podemos ser irresponsables de atribuir cargas procesales cuando no tenemos los elementos probatorios para ello hasta el momento. Entiendo, fiscal, pero ¿qué le dice su olfato de investigación de su sospecha? ¿La orden de asesinarlo surgió desde Paraguay? Yo en un contexto subjetivo, que fluye de mi experiencia, creo tener la precisa de que esa orden tuvo que surgir de Paraguay. No encontramos elemento alguno que nos permita suponer otra hipótesis. Esa es la hipótesis que estamos trabajando de manera fuerte con las autoridades colombianas. Quiero aprovechar tu espacio que tiene un alcance global para agradecer todo el trabajo que las autoridades colombianas desde la policía y principalmente desde la Fiscalía y de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación han mostrado con profesionalismo absoluto en este caso. Estamos nosotros abarcando un sinnúmero de circunstancias, tanto en el orden nacional como en el orden transnacional, en donde Marcelo intervenía de manera directa o indirecta en causas complejas vinculadas al crimen organizado. Todas esas causas son averiguadas, por llamarlo de alguna forma, para tratar de encontrar algún tipo de nexo de causalidad entre lo que sucedió y su participación procesal en esos casos. Esa es una hipótesis fuerte que se maneja, Patricia, y luego, lógicamente, está también la que no podemos descartar del todo hasta que tengamos cerrada la hipótesis que manejamos, que también pudo haber sido un mensaje de la criminalidad organizada. Entonces, ahí ya sería, ya pasaría un eslabón superior, ya no solamente una decisión unilateral o de un grupo específico de criminales, sino algo que es un poco más grande, que ya se construye sobre la base de una decisión de grupos criminales que orquestaron este crimen. Pues, fiscal Doldán, le agradezco muchísimo por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó, para ofrecernos un poquito más de claridad sobre el estado de las cosas en la investigación y en los procesos ante las cortes colombianas frente a este asesinato que conmovió a todo un hemisferio. Así que gracias, nuestra solidaridad, y bueno, esperamos tener nuevos desarrollos a partir de esta nueva audiencia en Colombia. Gracias de nuevo. Gracias, Patricia, a vos, y esperemos que así sea. Un placer. Finalmente, Margaret Chacón Zúñiga fue condenada por su participación en el homicidio, pero como decíamos, no se sabe aún quién está al tope de la red criminal que ordenó este asesinato.